buenos días. Queríamos hacer un anuncio que nosotros consideramos muy importante. Hoy vamos a presentar una nota al señor presidente de la República, Santiago Peña, y solicitar de manera oficial el veto de las modificaciones y derogaciones realizadas a la ley de conflicto de intereses. Es importante señalar en este punto que esta ley fue aprobada en el presente ejercicio fiscal, aún no tiene ninguna implementación. Sin embargo, ya se trabajaron modificaciones y derogaciones que desvirtúan absolutamente la esencia de esta ley. Es importante señalar que acá hubo un proceso democrático, un proceso plural que involucró a la sociedad civil, a la academia, a los distintos sectores en la discusión de esta ley, que era una ley necesaria porque finalmente lo que hace es poner de manifiesto principios como los de transparencia, rendición de cuentas públicas y otra serie de articulados que nos convierten en una república. Con esta reforma se elimina toda obligación del funcionario público de reportar vínculos con potencial conflicto de intereses con sus parientes. Es importante señalar que también esta ley mutila, deroga la obligación que tiene el presidente de la República, el vicepresidente, los legisladores, los ministros, de ser proveedores del Estado a través de sí o de terceras personas. También cercena todo lo que hace al deber de abstención. Y finalmente lo que queremos señalar es, si es que realmente Santiago Peña fue sincero al presentar su estrategia nacional de combate a la corrupción, en particular el eje número 2, rendición de cuentas públicas e integridad pública, que recientemente fue presentado por el Ejecutivo como un compromiso de política pública y en un enfoque supuestamente sistematizado, transversal, colaborativo e integral, no hay manera que no vete esta ley. La intención de desarrollar esta estrategia de lucha contra la corrupción y la impunidad manifestada por el Poder Ejecutivo en esa famosa cumbre de poderes nos lleva de manera irrevocable al veto total de estos artículos que fueron modificados. Y bueno, nosotros vamos a hacer entrega con el diputado Raúl Benítez de esta nota al señor presidente de la República. Él tiene tiempo hasta el día 4 de enero para proceder al veto presidencial. Acá nosotros realizamos la argumentación que avala el fundamento de un veto necesario para que se pueda aplicar esta ley. Es importante señalar que esta ley está vigente. Aún no fue vetada, aún no fue derogada. Sin embargo, ya tenemos legisladores que han incumplido ese deber de abstención en el plenario de la Cámara de Senadores y de Diputados. En el caso, por ejemplo, del senador Petengil, que votó la ley de 600 millones de dólares y sabemos que en la lista están sus empresas, eso implica una violación de la ley de conflicto de intereses, yo repito, vigente. Además de eso, si bien es cierto, no se estudió aún en plenario la famosa ley de reforma educativa que se presentó, sí ya hicieron dictámenes de comisión donde legisladores que tenían el deber de abstenerse también firmaron esos dictámenes en el caso, por ejemplo, de dueños de universidades o personas vinculadas al tema universitario que tenían que aplicar esta ley. No podemos seguir actuando de esta manera. Acá no va a venir ni siquiera Jaimito el cartero desde Tangamandapio a invertir un solo guaraní partido por la mitad. Porque para las inversiones se requiere seguridad jurídica, para las inversiones se requiere previsibilidad. Cartes empieza su presidencia con menos de una docena de empresas y termina en el tema de las puertas giratorias y el uso de información privilegiada con más de 70 empresas. Por eso es que hacemos un llamado al sector privado. Quieren seguir teniendo un competidor desleal en el Estado paraguayo que a través de sus ministros y testaferros maneja la información privilegiada para poder hacer estudios de mercado que les salen gratis. ¿O realmente queremos un país serio, donde la economía crezca con una sinergia virtuosa, donde realmente tengamos esa salud
y ese derrame que hoy tanto se necesita en el Paraguay. Y eso era el anuncio que queríamos hacer. Si el presidente Santiago Peña no veta esta ley, ¿va a ser cómplice de todos los casos de nepotismo que se están registrando actualmente también? Actualmente en este país estamos viendo, justamente en estos días más que nunca estamos viendo un Estado secuestrado para los intereses de algunos, para los intereses privados de algunos. Y al mismo tiempo, esto se hace justamente para poder sacar leyes a la apurada, y así también se hacen para poder mutilar leyes que puedan ir en contra de los intereses privados de algunos, para poder enriquecerse. Nosotros entendemos que no hay acá acciones aisladas, entendemos que hay acciones coordinadas. Esta ley no se mutiló porque a un grupo de legisladores se le ocurrió. Esta ley se mutiló justamente para fortalecer el negocio privado del que le gobierna a Santiago Peña. Es por eso que se mutiló, y para eso se utilizó el Estado, para poder dar cargo a quien se le tenía que dar, para que de esa manera voten y editen y cambien y mutilen esta ley como tenían que mutilar. Acá no hay hechos aislados, acá hay un plan que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo, fuera del Poder Ejecutivo, no es del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo termina cumpliendo las órdenes de alguien que está fuera del poder. Esa es la realidad. Entonces nosotros entendemos que hoy esta es la verdadera prueba, la primera gran prueba, no es la primera gran prueba, es una prueba más para que Santiago Peña realmente demuestre lo comprometido que está con la institucionalidad, lo comprometido que está con poder fortalecer realmente todo ese servicio público que está ausente a la hora que la ciudadanía exige lo mínimo en este país. Hoy es cuando Santiago Peña va a demostrar si gobierna él o gobierna una persona que está fuera del gobierno, del Ejecutivo.